Valentina, Lu, ¿cómo está? Valentín, Lucía, ¿cómo está? Hola. Me había quedado colgada con el último titular, que es con lo que de hecho vamos a estar abriendo el programa de hoy. Vieron que el tema de las eventuales pandemias, como fue en el 2009 la H1N1, aquella alerta mundial, ahora la OMS que pone a todo el mundo en alerta con que es posible que se instale una eventual pandemia del coronavirus. Que ya la pregunta no es cómo, sino cuándo van a llegar, Cuando ¿no? llega, tal cual. Bueno, que tengan buena tarde. Buen programa, Igualmente. hasta mañana, chau, chau. Intentaremos a partir de este momento, y buenas tardes para todos en casa, bueno, evacuar las dudas que pueda haber en torno a este tema, sin generar grandes historias si no las hay, y de hecho hasta donde sabemos, si bien por lo que uno lee y trasciende en la prensa internacional, obviamente se trata de algo para lo que no hay vacuna, se trata de algo que se contagia con facilidad, no resulta tan letal como resultan otras enfermedades que tenemos en la esquina, ¿no? Lo que pasa es que asusta eso que no es visible para el común, para el ciudadano común, para cualquiera de nosotros, y que además te llega por aire, una gotita, una saliva, ¿no? Desprotegidos. Y la palabra pandemia siempre genera una cosa media extraña. Repasemos qué fue lo que ocurrió en nuestro país, por qué sentimos que la tenemos encima. A ver. Un buque procedente de China llegó al puerto de Montevideo luego de pasar por San Pablo. Allí se realizaron los primeros controles a la tripulación para descartar coronavirus y todos arrojaron resultado negativo. De todas formas, a su llegada a Montevideo, el Ministerio de Salud Pública desplegó el protocolo previsto para estos casos y puso en alerta al hospital policial. Se reiteraron los análisis médicos y se ratificó el resultado negativo. El protocolo establece que toda persona que llegue al país con síntomas de coronavirus puede recibir atención en el prestador de salud que le corresponda de acuerdo a su seguro médico. En caso de no contar con ningún seguro o si el prestador privado se niega a recibirlo, el paciente es derivado al hospital policial. Este centro de salud tiene previsto un protocolo de acceso al edificio para evitar que los enfermos con el virus contagien a otras personas que se encuentren en el lugar. Para ello, se acondicionó un piso del hospital especialmente dedicado para personas enfermas con el virus, a través del cual se puede acceder sin pasar por el servicio de emergencia. De esta forma, los pacientes ingresan por la planta baja del edificio a través de un ascensor montacargas que transporta al enfermo al lugar donde lo espera un equipo médico preparado para atenderlo. Luego de trasladar al paciente, el montacargas desciende hasta un subsuelo donde un equipo se encarga de higienizarlo para evitar que queden restos del virus. Hasta el momento, Uruguay no ha registrado casos de esta enfermedad que ya afectó a 80.000 personas y mató a 2.700 alrededor del mundo. Bien, vamos con lo más importante y es evacuar dudas o hacer las preguntas que correspondan. Para eso tenemos en línea en este momento a la infectóloga, la doctora Zaida Arteta. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. A ver si la puedo escuchar un poquito mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, doctora, las preguntas del caso, y por supuesto, si me falta alguna que sea clave, le pido que usted simplemente lo comente. Lo primero, ¿qué nivel de alerta estamos manejando? No solo en cuanto a si va a llegar, no va a llegar, si se va a configurar en pandemia, sino cuando hablamos de este coronavirus. Algunos tal vez todavía no tenemos muy claro cuán letal es, si es más grave que una neumonía, menos grave, cuáles son las características de este enemigo, supuestamente. Y bueno, mira, desde el punto de vista clínico, en realidad cursa en la mayoría de las personas como una gripe, en el sentido de que es tos, fiebre, un poco de tos, flemas, un cuadro respiratorio, eso es en la enorme mayoría de las personas. Como una gripe más. Y bueno, algo parecido, exacto. El periodo de incubación es parecido, 4 o 5 días, aunque podría ser un poquito más. Y lo que tiene es, bueno, en algunas de las series de casos reportados, porque por ahora en realidad son miles, pero en muchos casos son pocos los casos en algunas regiones. Entonces hay diversas
diversos números, ¿no? Entonces se hablaba en algunos momentos de hasta el 5% de letalidad, o sea que el 5% de las personas morirían, después el 2, después el 0,7, el 0,5, pero anda en ese entorno de acuerdo a cómo se manifiesten los casos confirmados, cómo se reporte, y bueno, y en eso estamos en estudios todavía, ¿no? Bien. Pero bueno, tiene una cierta letalidad. Ahora, cuando uno va a mirar cuáles son las personas que les pasa, que es más grave, es parecido a otros virus respiratorios en el sentido de que las personas añosas o con algún trastorno inmunitario, ¿no? ¿Verdad? Y digo, si bien puede afectar a personas sanas y también en ellas tiene letalidad. Sí, pero es como uno podría visualizar la complicación de una gripe en común también, sí, ¿no? Sí, también, exactamente igual, porque también los virus de la gripe... Sí, el virus de la gripe en pocos casos, pero puede dar en realidad complicaciones graves. Entonces, bueno, la característica importante que aparentemente se conoce, en lo poco que hay, porque en realidad esto es bastante nuevo, es la transmisibilidad, que es muy transmisible, ¿no? Aparentemente, como la gripe también, pero bueno, capaz que podemos decir que puede ser más transmisible estando en el ambiente, por fomites, por objetos, se puede transmitir no solo por vía respiratoria, sino por compartir objetos, o por tocar objetos que otra persona tocó, ¿no? Por eso es lo de tanta insistencia con lavarse las manos, porque las personas se tocan las secreciones respiratorias, la cara, la boca, y después tocan objetos y aparentemente desde ahí también se puede transmitir. Entonces es muy transmisible y tiene una gravedad que no es nosotros tenemos y hay infecciones, que el sarampión, el dengue, epidemias y endemias de infecciones virales que tienen una mortalidad, una letalidad incluso mayor. O sea que la alerta sí es importante en el sentido de que puede tener otras consecuencias, como al no tener la población inmunizada, porque en general para otras siempre hay una porción de la población que tiene cierta inmunidad, entonces... Bueno, hoy justo leía que se registraron 2 casos de sarampión, que hacía tiempo no había en Uruguay. Sí, hubo unos casos de sarampión, sí, fue en contactos de unos viajeros, sí. Pero bueno, para esto tenemos la vacuna, o sea que tenemos una estrategia clarísima de cómo contenerlo. Claro. Bueno, la mortalidad en niños pequeños es mucho mayor, ¿no? Sin embargo, tenemos vacuna. Bueno, o sea, claro, cada infección tiene como sus características. Esta es muy transmisible, pero es muy probable perdone que la interrumpe, doctora. Cuando se dice, y esto también forma parte de lo que genera más temor, ¿no? No hay tratamiento. Bueno, a ver... Es como para la gripe. Ahí va, o sea, no se tratará como neumonía Sí, para algunos tipos de gripe hay un antiviral, hay unos antivirales que sirven. Es como para el dengue, no hay tratamiento. En realidad no hay un antiviral específico. En ese sentido se dice no hay tratamiento. Claro. Sí hay medidas de soporte cuando las personas tienen infección grave que pueden mejorar la expectativa y pueden... incluso cuando está grave, salvarle la vida, porque si es un problema, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria, la persona se puede conectar a un respirador, se ayuda a respirar, etcétera. O sea, pero depende del curso y evolución natural del virus, no hay un antiviral específico, a eso se refiere. No es que no haya nada, sí, bien. Hay medidas sintomáticas y de soporte que se utilizan. Por lo menos a nivel de la prensa, las autoridades están intentando, plantear que no nos va a agarrar desprevenidos, ¿no? Que hay un protocolo ya que se está manejando eventualmente, incluso hasta con detalles que sorprenden, ¿no? Si uno escuchaba el tape con el que abríamos el programa y que remite al hospital policial, por ejemplo. Ahora, me acuerdo que hasta hace poquito... en China, más allá de todos los protocolos y los hospitales que se hicieron de la noche a la mañana, el presidente había llegado a decir que amenazaba con pena de muerte a quien no dijera tener los síntomas, ¿no? Es decir, y acá en nuestro país... tenemos claro, tenemos esa cultura de decir, estoy teniendo, que además son síntomas tan asimilables a una gripe común. Hay que, especialmente en este momento y en la antesala de lo que puede llegar a ser esta pandemia, ¿de verdad llamar al médico y decir tengo tos y fiebre? Sí, claro, pero es solamente si uno tiene la noción, si uno tiene la noción de que podría ser un caso, o sea, si viajó... ¿Y cómo vamos a saberlo? Y si viajó, bueno...
hasta ahora es si uno viene de los lugares donde hay muchos casos, por ejemplo, de la región de China, bien. O particularmente del norte de Italia, que bueno, tampoco Ahí son si tantos, llega a Brasil pero, y Argentina, porque una cosa es poder bueno, parar un claro. buque que viene de Hong Kong. No, claro. No, después de que el COVID-19 se establece como pandemia con o sin Uruguay, es muy difícil de frenarlo si está en los países vecinos o incluso en Europa. Ahora estaba leyendo que hay un caso confirmado en España o dos. Ah, mirá, También o sea que ya no es contactos de Italia, es viajeros España italianos. también. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Si varios países de Europa, con la conexión que tenemos nosotros, Exacto. mucho más con Europa y con América que con China, en realidad, porque digo, va a ser muy difícil que no haya casos. Nosotros creemos que va a haber casos. Digo, Bien. Uruguay igual ha sido, en muchos casos, ha tenido un poco suerte y un poco las medidas que ha tomado han servido para contener el sarampión. Argentina, desde que tiene sarampión. O sea, nosotros tuvimos unos casos el año pasado y ahora otros contactos, una transmisión acá, pero siempre en caso de Creo que fue por un contacto con una argentina, de hecho. Sí, claro, o sea, y se contuvo de vueltas. No estoy comparando porque son totalmente diferentes las situaciones. Lo que digo es que se están haciendo la pregunta es, medidas, ¿necesitamos suerte o estamos preparados? No, yo creo que estamos preparados. Los médicos saben cuál es la definición de caso, cuándo tienen que buscar coronavirus y cuándo no. Después, claro, si está en todo el mundo y se mezcla con las infecciones comunes, va a ser muy difícil poder decir cuándo, pero por ahora que están en Va a ser alguna difícil, región... perdone de ignorante, supongo que va a ser difícil poder llevar registros oficiales, pero los tratamientos no van a diferir demasiado. Si no hay nada específico para coronavirus, tendrá que ser tratado como una gripe más. Sí, incluso, sí hay, bueno, sí tenemos la tecnología como para hacer diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es el examen? Y el examen es igual que para cualquier virus respiratorio, que no se utiliza de rutina para personas que tienen resfriados comunes, gripes comunes, sin ninguna gravedad. En general no se utiliza porque es una técnica bastante cara y difícil. Entonces, se utilizan en situaciones particulares, en general, todo el año, para confirmar o descartar distintos virus respiratorios, en niños, en adultos, en personas graves. O sea, y muchos prestadores tienen y el laboratorio del Ministerio de Salud tiene. Específicamente, además... ¿Cuál es la técnica? No es una técnica de PCR, busca en realidad el material genético del virus, que cada virus es distinto. Entonces, hay técnicas que buscan el material de muchos virus a la vez. Entonces, dicen cuál es: influenza, coronavirus, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero es a través de como un test pack o es con un hisopado respiratorio? Es un hisopado nasofaríngeo en general. Como un test pack. Bien. Sí. No es de la simplicidad de un test pack, no es que se hace en el momento. Va al laboratorio de referencia, pero Bien. en el sentido de lo que se le hace a la persona es lo mismo. En el sentido de cuánto demora un poquito más, no son 20 minutos. Bien. Pero demora un día, 2 días, según. Pero en realidad sí tenemos esa posibilidad, sobre todo para utilizar en las personas que se tenga duda al inicio. Bueno, después si tenemos muchísimos casos, muchas veces no se hacen todos los casos, ahí ya es cuestión de qué se hará después, pero en principio ahora es al igual que para sarampión. El caso sospechoso, como en realidad no hay, tiene que confirmarse específicamente con un test, ¿no? En epidemias anteriores de sarampión que nosotros no vivimos, no se hacía un estudio para ver si la persona tenía sarampión. Los médicos veían y decían, esto es sarampión. Claro, sí, ahora, como en realidad no tenemos y queremos estar seguros de que eso es un caso que hay que hablar al resto, etcétera, etcétera, se hace un test específico para confirmarlo. Esto es lo mismo. Tenemos todo, el personal, el directivo del ministerio de qué hacer, las personas tienen que consultar a su prestador. No es que tiene que ir al policial. Tiene que consultar a su prestador y en realidad de preferencia llamar a domicilio, quizás, y bueno, y después de ahí se desencadenará el procedimiento según lo que el profesional no considere o no, que si es un caso o no, que hoy básicamente son los viajeros que vienen de China, las regiones. Claro, pero yo simplemente me imagino esta situación, porque este tipo de noticias,
con o sin buena intención, terminan muchas veces generando cierta paranoia, ¿no? Entonces yo me imagino una vecina que está con tos y con fiebre, va a su prestador y su prestador, en la medida en que justamente todavía no apareció ningún caso en Uruguay, no le manda a hacer este examen concreto de coronavirus porque además le hace preguntas y la mujer no viajó, no tiene chance de haberse contagiado. Y ahí la mujer va a sentir que le están negando el derecho, entonces va a ir al hospital policial. ¿Cómo organizamos así a la población, digamos, para...? Pero en general eso no ha sucedido, porque no sucedió con sarampión, no sucedió con dengue. Las personas consultan en su prestador, si hicieron los estudios en general... ¿Hay confianza? Bueno, yo creo que no es... No creo que vaya a pasar eso. Lo que sí pasa es que hay como una sobredemanda de los estudios, pero también es porque en realidad, claro, las personas tienen la duda, etcétera, ¿no? Yo igual quiero decir que nada, que en realidad en América hay un brote horrible de dengue en Brasil y que son mucho más enemigos temibles que el coronavirus. Mucho más, y bueno, y también puede tener letalidad y eso. Hay un aspecto interesante también de esto que es que han sucedido y hay autoridades de la OMS que están llamando también a esta reflexión porque hay ya en muchos países casos, por decirlo, o situaciones de clara xenofobia, ¿no? Y de estigma, discriminación hacia personas de etnias orientales que ni siquiera pisaron los lugares en estos últimos tiempos. Si les faltaba algo todavía en otro país. Ahora esto, claro. Claro. Entonces, digo, porque además de todo lo económico que puede implicar, que en la cual yo no soy especialista, pero que es evidente que también implica, está todo lo otro que tiene que ver desde el chiste, que es lo mínimo que se puede hacer en lo cotidiano, hasta situaciones de realmente de no permitir la entrada, etcétera. Sí. Una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Y que también son fenómenos paralelos a esto, ¿no? Que hay que atender, por supuesto, y le agradezco que lo haya puesto sobre la mesa porque de verdad que no lo había pensado y es absolutamente importante y relevante. La última, y de ignorante, perdón, así como se nos ha dicho muchas veces que la vacuna antigripe, ¿no? Que tiene su polémica, la que es general, ¿no? Que es recomendada para una población determinada, que en realidad no es que te va a evitar una gripe, pero en definitiva podría evitar que se complejice la gripe. Bueno, ¿esa misma vacuna evitaría que se complejice el coronavirus? No, esa misma no. ¿No hay ninguna vacuna que pueda...? No. Nada, todavía nada. Hoy no. Están desarrollando algunas vacunas, están empezando esa investigación, pero en principio las vacunas, menos de unos meses, 2, 3 meses, con suerte y mucho viento a favor, ¿no? No, muy difícil. Mínimo, diría yo. O sea que no es para ahora. Bien. Y por lo general, y con esto termino, doctora, disculpe el abuso de su tiempo. Por lo general, cuando se experimenta con una vacuna, nunca es en América Latina, ¿no? ¿Cuánto demora, una vez que se prueba en humanos, en llegar a ser accesible en el mundo subdesarrollado? Bueno, eso depende, ¿no? Depende de la producción, depende de la eficacia, depende de muchísimas cosas. Y no, depende mucho. ¿Qué te diría? Que una vez que uno diga que tiene una vacuna pronta y que es efectiva y todo esto, bueno, yo te diría producción. En el mundo, además hay muchos problemas con las vacunas, pero uno de los problemas es que si quisiéramos vacunar para algunas enfermedades a toda la población, no habría forma de producirlas. O sea, entonces, eso es uno de los problemas y en general supongo que el mundo hará de forma racional la distribución en las zonas más afectadas. Digo, no sé, eso ha sucedido con otras. Sí, por supuesto. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que su información es fundamental en este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Era la doctora entonces Aida Arteta, infectóloga. Si tuviéramos que pasar raya, ¿con qué parte de toda esta información se quedan como para repetírselas a sí mismos? Pepe. En este tipo de situaciones, y tú lo dijiste al comienzo, en lo que nos compete a nosotros, comunicadores, medios de comunicación, periodistas, es entregar información seria, responsable, sin alarmas y manteniendo, obviamente, una mirada atenta a lo que está ocurriendo. Eso es fundamental.
es importante. Hoy en las redes circula mucha información seria, pero también hay muchísimos disparates. Hay que escuchar a la gente que sabe, como la doctora que acabamos de escuchar, como el doctor Sabio, infectólogo grado 5, hoy que lo escuché en Radio Sarandí, señalando que era altamente probable que el coronavirus llegara al Uruguay, especialmente, como lo decía muy bien también la doctora, si en los países vecinos, tanto Argentina como Brasil, ocurre. Ahora bien, entregando información de calidad, la Organización Mundial de la Salud hoy dio a conocer y lo replica la BBC del Reino Unido, la cadena pública, el índice de mortalidad del coronavirus en personas de 40 años es del 0.4. Es decir, 100 personas de 40 años, 99.6% no tienen ningún problema. Va aumentando en 50 años, 1.3, de 100 personas de 50 años, 99 no van a tener ningún problema. Así va subiendo hasta mayores de 60, donde llega a casi 4 puntos, igual sigue siendo bajo, de 100 personas mayores de 60, 96 por lo menos de coronavirus no van a morir. Y en 80 años es el 14%, de acuerdo a los datos que se conocen, 78.000 infectados a nivel mundial, 2.700 muertes. Les recuerdo que el año pasado, entre accidentes de tránsito y personas que se quitaron la vida en Uruguay, 1.100 compatriotas perdieron la vida. Bien, traduciendo, recordemos, no es que empezó a desarrollarse el apocalipsis, no es una enfermedad que nos va a liquidar a todos. Hay peores enemigos, incluso dentro de lo que son los virus y las posibilidades que atentan contra nuestra salud. Lo que no significa que no hay que atenderse, pero bajar el nivel de... porque es entendible, ¿no? No más cómo arrancó, ver cómo China desplegaba todo ese combate, vos decís, bueno, si ellos están con dificultades, si va cruzando fronteras, bueno... Si llega y eventualmente llegue, lo vamos a poder manejar y no estamos hablando de esta espada de Damocles, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere decir algo antes de ir a una pausa? Complementando lo de Pepe, hasta ahora, ¿no? El índice de mortalidad anda por el 1.3, 5.5% de gente que termina una internación en un CTI. Y bueno, hoy nos enteramos, por ejemplo, que llegó a la España continental, que no había llegado, hay un caso en Cataluña, pero también recordarle a la gente que hay, dentro de la desgracia hay noticias buenas. Parece que a los niños no les afecta, o no les ha llegado a los niños. Y la otra cosa es que hay que recordar tiempos inmemoriales, las grandes pandemias de la humanidad, como en el caso de la viruela, se llevó 300 millones de personas. Pero nadie quiere ser testigo de una de esas. No, ya sé, pero estamos hablando de una enfermedad diferente, una enfermedad con un índice de mortalidad muy bajo, y creo que la ciencia está lo suficientemente avanzada. Hoy mismo se estaba trabajando con un medicamento que se llama Verecin o algo por el estilo, que probablemente en los próximos meses lo desarrollen y pueda ser una cura para este problema. Bien, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos.